Buenos días, mis estimados estudiantes. Los saludo con mucho gusto, esperando que estén bien, en compañía de su familia. Y esta clase es para la asignatura de temas selectos de Biología 2. Recordarán que ya lo hemos comentado de manera presencial. Este no es un curso de biología a nivel licenciatura, sino más bien es un curso que tiene como propósito ser una introducción para poder incursionar de la mejor manera a el nivel de licenciatura que ya demanda un poquito más de conocimiento técnico. El tema que vamos a tratar el día de hoy es relativo al filo de los moluscos. Vamos a hablar de las características generales del filo. La palabra molusco proviene del latín molluscus, que quiere decir blando, y son un conjunto de organismos que nosotros los conocemos muy bien por la cercanía con el mar, que tienen como característica en muchas de sus especies tener una estructura de naturaleza calcárea de carbonato de calcio dura que los envuelve, que los protege, que nosotros le conocemos comúnmente como concha o conchas, porque hay algunos que tienen más de una. Entre los moluscos más conocidos tenemos las almejas, los caracoles, las ostras, las llamadas babosas, los pulpos y los calamares. Este filo cuenta aproximadamente con unas 50.000 especies vivas y unas 35.000 especies fósiles. Por la condición de que tienen estructuras duras, como las conchas, es fácil su fosilización, así que es bastante común poder encontrar algún fósil de este filo. Son invertebrados, son celomados, son triblásticos, su cuerpo no está segmentado, está su cuerpo típicamente dividido en cabeza, masa visceral, que es la que contiene los órganos, y una adaptación muscular en posición inferior que se conoce como pie, que le sirve al organismo con fines de locomoción. La parte dorsal, la parte de arriba, digámoslo de esa manera, cuando queda en posición con relación a la superficie de la tierra o a la superficie del mar. En uno o dos pliegues, constituye lo que se le conoce como manto o palio. El manto no es otra cosa que un conjunto de células, un tejido que envuelve la masa visceral y que hace que se forme dentro de él una cavidad que se conoce como cavidad del manto o cavidad palial. También se conoce como palio, de ahí viene el nombre de cavidad palial. Las células epiteliales del manto, las exteriores, son las que segregan la concha de carbonato de calcio. Y la parte interna envuelve las vísceras, básicamente, de los organismos de este filo. Dentro del manto, dentro de esta cavidad que mencionábamos, se encuentra el aparato respiratorio, que puede ser un pulmón en las especies terrestres y branquias en las especies acuáticas. Se encuentra también el aparato reproductor, el aparato excretor y el aparato digestivo. Estos organismos cuentan con un sistema digestivo completo, donde sobresale una estructura que se conoce como rádula, que tiene función de masticación o de raspado, dependiendo del organismo del que estemos hablando, pero básicamente está asociado a la boca y sirve para procesar el alimento. Cuentan con un corazón, los organismos de este filo, que ya tiene cámaras internas. Particularmente, en algunos casos pueden ser dos aurículas y un ventrículo. Las aurículas básicamente son las que reciben la sangre oxigenada y el ventrículo el que lo distribuye. Su sistema circulatorio es abierto.
quiere decir que tiene algunos vasos, pero la sangre, lo que viene siendo en sí la sangre, va a dar a un sistema abierto que viene siendo la cavidad paleal y luego se regresa nuevamente a partir de vasos. Entonces no es un sistema cerrado como el de nosotros, donde la sangre siempre circula dentro de lo que son los vasos sanguíneos, ya sea arterias o venas. El pigmento respiratorio, análogo a la hemoglobina, que le da el color rojo a la sangre, en vez de utilizar hierro como parte activa para captar el oxígeno, utiliza cobre y se conoce como hemocianina. El sistema excretor es un poquito ya más complejo que en los gusanos planos. Aquí está formado por 1 o 2 metanefridios. También excretan residuos de amoníaco por causa de la digestión o de la metabolización de las proteínas. Estos organismos ya cuentan con una cierta cefalización, que puede ser dependiendo del grupo mayor o menor. Por ejemplo, en los caracoles ya observamos cierta cefalización, pero en los pulpos o los calamares pues ya observamos una bastante notoria cefalización, incluso con la aparición de unos ojos bastante desarrollados. En algunos moluscos menos complejos tienen células fotosensibles, no llega a ojos, pero digamos que hacen las veces de receptores de luz para reaccionar. La parte inferior, ya lo habíamos comentado, es el pie y es una estructura musculosa que les ayuda a las almejas a cavar dentro de la arena, o que les ayuda a los caracoles a desplazarse sobre la superficie, o que en los organismos como los pulpos, los calamares, está modificado en un número de tentáculos que les ayuda también con el desplazamiento. Los nadadores tienen una especie de sifón con el que, arrojando agua, se desplazan como una propulsión a chorro. La reproducción en estos organismos es sexual en todos ellos. Algunos son dioicos, es decir, que tienen sexos separados. Otros son hermafroditas, es decir, que tienen los dos sexos al mismo tiempo. Los dioicos se reproducen con fecundación externa, o sea, liberando los gametos al ambiente, y principalmente los acuáticos como las almejas. Y los caracoles, los pulpos, son hermafroditas, se aparean, así que tienen fecundación interna, generalmente fecundación cruzada. Su desarrollo es indirecto porque pasan por una etapa larvaria, en una larva que se conoce como trocófora, que tiene el aspecto como de un trompito. Esta larva trocófora se modifica a una larva un poquito más compleja que se conoce como larva Belliger, y esta forma larvaria se metamorfiza para dar origen a la forma adulta. Lo que vemos aquí en la imagen es una comparación entre 3 diferentes tipos de moluscos, con este de aquí de la parte superior izquierda, que viene siendo un molusco primitivo, hipotético, típico, digamos así. Se parece mucho, si te fijas, a un caracol. Aquí tienes entonces el molusco primitivo, aquí tienes una almeja que pertenece a la clase bivalva, aquí tienes un caracol y aquí tienes un calamar. Y te hace una comparación. Observa, por ejemplo, la cuestión de la cefalización. Este tiene una cabeza muy primitiva, si gusta se parece mucho a la del caracol, y en cambio el calamar tiene una cabeza mucho más notoria, con un ojo más desarrollado, y la almeja carece de cefalización, no cuenta con una cefalización. Como dijimos, estos organismos ya tienen corazón, incluso un corazón con ciertas cámaras, un sistema digestivo completo, un sistema circulatorio abierto. En la excreción ya dijimos que metanefridios. Noten cómo se modifica el pie en el caso de la almeja como una pala para excavar, porque las almejas se entierran en la arena. En el caso del caracol como una estructura para deslizarse, y en el caso de los calamares como una estructura tanto como para moverse, para participar en la locomoción, como para capturar alimento. En cuestión de la taxonomía, los moluscos tienen como clases principales las que ven ustedes aquí. En primer lugar, la monoplacófora,
poliplacófora, aplacófora, escafópoda, gastrópodos o gasterópodos, bivalvos, bivalvia y la cefalópoda. En el caso de las primeras se refiere mucho al tipo de concha. Por ejemplo, monoplacófora es una concha con una sola placa, poliplacófora con varias placas. Aplacófora es básicamente un organismo que no tiene concha. Los escafópodos son como colmillitos de elefante, ahorita vamos a ver una imagen. Los gasterópodos son los caracoles, básicamente, y los bivalvos son las almejas. Los cefalópodos vienen siendo los pulpos, los calamares y los nautiloideos. Ahorita vamos a ver imágenes de cada uno de ellos. Aquí ven las principales formas, lo que es una almeja que pertenece a los bivalvos, un quitón, así se les llama a estas lapas. Son lapas, les digo lapas porque se pegan en la roca. Son muy comunes en las playas rocosas de aquí de nuestra costa. Noten cómo tiene varias placas integrando esta concha y el organismo se pega a la roca. Si uno lo jalara con fuerza, lo puede despegar para ver la parte de abajo, la parte interna, la parte inferior. Es blandita. Estos son los colmillos de elefante. Este es un dibujo, ahorita les voy a enseñar una foto. Se llaman escafópodos. Este es un nautilo que pertenece junto con el calamar y el pulpo a los cefalópodos. Cefalópodo, podios quiere decir patas. Cefalo, cabeza. O sea, quiere decir patas en la cabeza o con patas en la cabeza. Y fíjate cómo si se apega al nombre porque tiene unidos estos brazos a lo que es la cabeza. En realidad nosotros le llamamos tentáculos. Y este es un caracol típico con su concha torcida, ¿no? Como una especie de espiral. Aquí vemos una foto de los llamados aplacóforos, también conocidos como solenogastros. Son organismos que carecen de concha y que son muy primitivos, son los moluscos más primitivos y que generalmente se les encuentra en la profundidad en el mar. Aquí tienen ejemplos de un monoplacóforo. Noten que tiene una sola concha y que se pegan a la superficie sólida como si fueran lapas. Este es un organismo visto de la parte ventral o del lado y este es de la parte dorsal, de la parte de arriba. Obviamente esa concha los protege desde arriba y están pegados a la roca, así que están totalmente protegidos a menos que los despeguen. Los monoplacóforos son organismos muy primitivos. De hecho hay un amplio registro fósil de ellos y son muy sencillitos así como se pueden observar. Perdón, aquí me pasé. Estos son los gasterópodos. Estos son caracoles de tierra. Los caracoles de tierra o de agua dulce son bastante comunes. Esta viene siendo una de las llamadas babosas, que es un caracol sin concha. Estas presentan un pie musculoso, ¿verdad? Capaz de deslizarse por una superficie sólida. Tienen su respiración pulmonar en el caso de los terrestres y los marinos. En el caso de los marinos o acuáticos tienen respiración branquial. Y con estas antenitas va sintiendo, tienen funciones sensoriales. La boca está aquí en la cabeza, por debajo, y van raspando el alimento o obteniéndolo de la superficie en la que se van deslizando. Aquí ves ejemplos de otras conchas de caracol más marinas. Las que veíamos anteriormente eran terrestres. Para nosotros los caracoles pues son muy comunes porque estamos muy familiarizados con la costa, tanto playa arenosa como la costa rocosa. Entonces aquí vemos diferentes formas. Hay formas muy diversas, algunas muy bonitas. Por ejemplo, en la zona de Balandra, de la playa de Balandra, hay unas conchas que de veras parecen que las pintaron. Están puliditas, brillosas, son muy bonitas, nada más que para observarlas en la arena hay que poner cuidado porque se camuflajean con la arena, se confunden con el entorno. No hay que extraerlas, por cierto, hay que respetarlas. Recuerden que además
la zona de Balandra es una zona que está protegida como una zona de conservación. En el caso de los bivalvos presentan dos conchas articuladas, de ahí su nombre, bi, que quiere decir dos, valvas, que quiere decir conchas. Los bivalvos también son muy familiares para nosotros. Aquí vemos a la izquierda la famosa almeja roñosa que le llamamos nosotros comúnmente aquí. Cuando las abres se nota una estructura anaranjada, rojiza, que es el pie. Se ven unas laminitas de color grisáceo, café, son las branquias, y ahí se alcanzan a apreciar algunas estructuras de la masa visceral. Y viene siendo el músculo abductor, lo que nosotros le llamamos callo. Esta es la famosa almeja catarina, que hay mucha en Baja California Sur, pero que hubo muchísima en tiempos anteriores. Esta almeja también se le conoce como voladora porque es capaz de desplazarse agitando las valvas en distancias cortas. En cambio, esta almeja roñosa se entierra en la arena. Generalmente se entierra en la superficie. Cuando tú la ves desde arriba, la vas a ver como una especie de ojal, una especie de boquita abierta en la arena. Son fáciles de distinguir. Cuando una almeja no excava profundamente, se ve así como un ojal. Y las almejas que excavan más profundamente tienen la concha más lisa, y en vez de ser como un ojal, tienen dos sifones, como el caso de las almejas chocolatas. Esos dos sifones tienen la función de filtrar el agua para la alimentación y para oxigenarse. Tiene un sifón inhalante que mete agua y un sifón exhalante que expulse el agua ya filtrada. Estos organismos se alimentan de microorganismos, principalmente microalgas, que se encuentran en el agua y que las van filtrando. Aquí ven un ejemplo de la famosísima almeja generosa o almeja chiluda, que también se extrae mucho acá para la parte norte de nuestro estado. Esta es la famosísima almeja chocolata. Esta viene siendo la madre perla, que produce las famosas perlas, que por cierto el procedimiento de la producción de perla en cultivo está bastante estudiado aquí por científicos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, aquí en La Paz. Y aquí tienes el callo de hacha, el clásico callo de hacha que tiene tanta importancia y tanto valor comercial. Estos son algunos de los bivalvos típicos y de mayor importancia. Hay muchos, para mencionarlos todos sería imposible, ¿no? Pero vamos viendo algunos ejemplos. Estos son los cefalópodos. Les decía que estos organismos tienen una cefalización más notoria, más conspicua, unos ojos bastante avanzados, y son además famosos por su inteligencia, la capacidad que tienen para resolver ciertas situaciones inéditas. Los cefalópodos en general tienen entre 8 a 10 tentáculos, y cada tentáculo está provisto de unas ventosas que les sirve para sujetarse, ya sea de la superficie o para sujetar alguna presa. Al centro de los tentáculos tienen una estructura como un pico, que parece como el pico de un loro, que les sirve para desgarrar el alimento. ¿Sí? Tienen un sifón que les permite moverse lanzando un chorro de agua al exterior, lo cargan con agua y eso les permite desplazamientos rápidos. Generan unos mecanismos de defensa también a través de la distracción, tirando un chorro de una sustancia negra como una tinta para confundir a los que los molestan, a los que los persiguen. Este es un calamar. También tenemos una pesca importante de calamar, sobre todo en la parte del municipio de Mulegé, por el lado del Golfo de California. Entonces también es un organismo bastante importante y conocido por nosotros. Acuérdense que los calamares llegan a medir a veces varios metros, el calamar gigante, y hay especies más chiquitas. Este es un calamar típico, una fotografía bastante bonita. Y este es un organismo que se conoce como nautiloideo. Es el cefalópodo con concha. Noten que tiene
ojos, tentáculos, pero tiene esta concha muy bonita, ¿sí? que en las tiendas en el malecón lo vamos a ver como un souvenir, como un recuerdo. Que por cierto, no hay que fomentar la comercialización y la colección de este tipo de conchas porque se alienta de alguna manera el hecho de capturar estos organismos. Aquí están dos nautilos juntos, como lo pueden apreciar. Este es uno y este vendría siendo el otro, ¿verdad? Este es un poliplacóforo, es un quitón. Les decía que es muy común en las costas de aquí de la región. Así se observa pegado a la roca. Noten que tiene varias placas. Cada una de estas secciones es una placa de su concha. Y en la región ventral pues está el organismo ahí acomodado, protegido por la concha sólida. Este es un escafópodo, también conocidos como colmillos de elefante. Les puse aquí el esquema para que vean, a pesar de que por fuera solamente se ve como un colmillito de elefante, ahorita les voy a enseñar la foto, la complejidad anatómica que tiene el organismo, ¿sí? Fíjense cómo tiene su sistema digestivo, tiene su sistema nervioso, ya hay cierto desarrollo cerebral, ganglios cerebrales, más avanzado por supuesto en los cefalópodos. Tiene sus nefridios, que acuérdense que en los moluscos son metanefridios. Y bueno, respira por respiración branquial. Aquí les enseño unas imágenes ya de fotografías reales de estos organismos. Mira, estos son escafópodos en la mano de una persona. Que vean, son pequeñitos. Aquí está la foto real también. Y aquí está cómo se acomodan en la arena, se entierran para sobrevivir, ¿sí? Así, de manera muy general, estos vendrían siendo las características del filo de los moluscos. Estén al pendiente de la actividad. Les agradezco mucho su atención y espero sus trabajos vía la plataforma de Google Classroom. Les mando saludos, cuídense mucho y eso es todo por hoy. Gracias.